de presenciar una excelente charla sobre aspectos de síndrome metabólico y apnea del sueño. Y entonces el doctor Lindo nos ha dado una excelente revisión del tema. Ahora yo voy a sacar el tema de la apnea del sueño y lo voy a poner en un escenario clínico. Eso es muy importante. ¿Quién de aquí atiende pacientes con trastornos del sueño? Levante la mano. ¿Quién está en un escenario clínico todos los días? Excelente. ¿Existe la apnea del sueño? ¿Existe el insomnio? Sí, por supuesto, tenemos ya muchos años trabajando sobre eso. ¿Existe la comorbilidad entre esos trastornos? La investigación, el ejercicio clínico y la situación. Bueno, vamos a, sin ahondar mucho, podemos hacer algunos aspectos de definición, en el sentido de que, bueno, que los trastornos respiratorios del sueño podemos incluir lo que es el ronquido primario. Esto tiene que ver con un sonido respiratorio que se presenta en la vía aérea superior y que no necesariamente está relacionado con episodios de apnea del sueño. El síndrome de apnea del sueño tiene que ver con el estrechamiento o obstrucción de la vía respiratoria. Es un problema anormal que se presenta durante el sueño. Y bueno, pues los sitios de obstrucción que se han descrito de manera más frecuente son la base de la lengua o detrás del paladar blando. Esas apneas durante el sueño van a acompañarse de desaturaciones de oxígeno y activaciones electroencefalográficas. Esto es una época de un polisomnograma en donde podemos observar, para quien no esté familiarizado, el electroencefalograma, las señales oscuras, actividad ocular, las azules, actividad muscular, la roja, gluconato vocal, el esfuerzo respiratorio torácico, abdominal, y aquí están los ronquidos. Entonces vean cómo ese ronquido puede ser algo bastante frecuente, pero no está relacionado con desaturaciones de oxígeno ni con apnea. A diferencia de la manifestación de la limitación del flujo, ronquido, desaturaciones de oxígeno, bradicardia y activaciones electroencefalográficas que son propias del síndrome de apnea, que es el insomnio. Entonces, ahora con la última clasificación de trastornos de sueño, ya nada más tenemos dos tipos de insomnio, el agudo y el crónico. Este va a durar menos de 3 meses, este va a durar más de 3 meses. Los síntomas clásicos que se han descrito desde hace 40 años tienen que ver con el insomnio de inicio, con la incapacidad para empezar a dormir, insomnio de mantenimiento o los despertares y el despertar precoz o prematuro. Uno más de los siguientes síntomas para poder hablar de insomnio: la fatiga, el malestar diurno, deficiencia cognitiva, deficiencia en las actividades diurnas, problemas del estado de ánimo, problemas de conducta, problemas de motivación, tendencia a los errores, y algo a lo que ahora hacemos mucho énfasis es que el problema del insomnio tiene que ver con nuestro estado emocional. ¿Cómo podemos ver los síntomas de insomnio en los hipnogramas? Bueno, aquí se tratamos de reproducir esos síntomas del insomnio con el estimulante, que es la cafeína. Aquí podemos ver el insomnio inicial o la dificultad para empezar a dormir, así como diferentes despertares. Aquí y acá podemos ver el inicio del sueño profundo, sueño no, y el despertar que se presenta a mitad de la noche con una incapacidad para volver a dormir. Estamos hablando de insomnio de inicio, insomnio de continuidad y despertar prematuro. Insomnio agudo cuando se presenta durante menos de 3 meses, y esos síntomas se van a presentar menos de 3 noches por semana, y generalmente es provocado por estresores agudos. Casi siempre, cuando remite el factor que está precipitando el insomnio, pues se va a corregir ese problema. Sin embargo, en algunos de los pacientes este problema suele hacerse crónico, y el factor más relacionado con esto es la mala indicación de medicamentos para dormir o
mal uso de estos medicamentos. En el caso del insomnio agudo, el diagnóstico diferencial es respecto a los trastornos del ritmo circadiano. En el caso del insomnio crónico, se dice que los síntomas no son consecuencia, no deben ser consecuencia de condiciones inadecuadas para dormir. La duración del tiempo de sueño nocturno, ¿por qué? Porque muchas veces por acostar más tarde, levantarnos temprano, por hacer múltiples cosas, pues simplemente estamos provocando tener una privación constante de sueño, pero eso no es el insomnio. Y otro aspecto en el que se hace mucho énfasis es que para hablar de insomnio tendríamos que hablar de que el paciente intentara dormir en un ambiente adecuado para hacerlo, en términos de seguridad, tranquilidad, oscuridad, etcétera, etcétera. En el caso del insomnio crónico, los síntomas nocturnos y diurnos se deben de presentar al menos 3 veces por semana y deben de estar al menos presentes durante 3 meses, así como es importante determinar que no sean consecuencias de otros trastornos de sueño. Y de acuerdo a la clasificación de trastornos de sueño anterior, ahora se habla de que, dependiendo de la evidencia con la que se cumpla para tener cualquiera de estos subtipos, se puede hablar de insomnio crónico con sus tipos clínicos y patofisiológicos. Y aquí viene la parte interesante. Llega un paciente a consulta, motivo insomnio. Le hacemos un estudio de sueño. ¿Quién dice sí o quién dice no? Anímense, Claudio. Bueno, no, si la queja es insomnio, como tal, no es la primera indicación, ¿no? Sé que está claro. De hecho, un estudio de sueño mal indicado lo que va a hacer es aumentar, digamos, las expectativas del paciente que tiene la solución cuando verdaderamente el estudio no le revela mayor cosa. Y además de eso va a desprestigiar la polisomnografía si mal utilizada. Entonces, todo depende del análisis clínico, ¿no? Tú pides una polisomnografía si tienes la sospecha de que el insomnio es asociado a alguna patología médica que puedas explicar con la polisomnografía, o si de repente sospechas un insomnio paradójico. Entonces, depende de la aproximación clínica. No hay nada mejor que el interrogatorio y los esquemas de autorreporte, ¿no? Sí, eso es muy importante de mencionar. Aquí la parte de la entrevista clínica es lo más importante en términos de insomnio. ¿Qué sucede si le hacemos un estudio de sueño a un paciente que tiene realmente insomnio? Pues bueno, lo único que le vamos a poder ofrecer de diagnóstico es lo que ya sabía. Me acuesto y no puedo dormir, me dan las 2 o 3 de la mañana y sigo despierto, y en la madrugada 2, 3, 4 de la mañana sigo despierto. Entonces, efectivamente, en ese sentido, pues no le ofreceríamos más información de lo que ya conoce. Estoy de acuerdo en esa parte de lo que mencionas. Doctor Guerrero. Cuando los pacientes tienen esa queja, habitualmente llegan a nosotros cuando ya utilizaron muchos fármacos y fueron con muchos médicos y ya pierden la fe y ya incluso desconfían de uno. Pero yo he visto que pacientes así tienen discretas movimientos paradójicos toracoabdominales, y aunque sean segundos en donde el batalla tiene un problema respiratorio, su propio instinto de salvación, de respirar a los 5 o 10 segundos, es un motivo de abrir los ojos y despertar completo, y ellos sienten un colapso de tiempo en segundos o minutos y dicen tengo insomnio, cuando en realidad cayeron en sueño, pero salieron de inmediato por una bocanada de aire intensa que parece estimulante. Entonces lo interpreta su mente como insomnio, cuando en realidad entran y salen del periodo de sueño. Entonces ahí yo sí haría el estudio de sueño para buscar respiración paradójica. No importa que no me sacude, no importa que no rompa. Exacto, ambos tienen razón, y eso es lo interesante del tema. Acaban de hablar de 2 tópicos, al menos muy particulares. Uno, aquel paciente que ya está complicado con fármacos hipnóticos, y el otro asunto es la posible presencia de trastornos respiratorios que estuvieran provocando los despertares. La concepción de que la polisomnografía no está indicada para el insomnio, pues
Estoy completamente de acuerdo, sin embargo, dependiendo de la entrevista clínica, uno podría tomar, vamos a decir, que ciertas decisiones que nos harían cambiar de opinión. Si nosotros nos fijamos en este hipnograma donde tenemos aquí arriba la vigilia, el sueño moro, el sueño ligero, el sueño profundo, y vemos que si duerme se despierta, si duerme se despierta, etcétera, etcétera, y así se la pasa todo el tiempo. ¿Eso podría ser insomnio? Pues sí, podría ser. Sin embargo, en este caso, de acuerdo a lo que menciona el doctor Guerrero, pues bueno, es una incapacidad para mantenerse dormido provocado porque hay alteraciones respiratorias del sueño, apnea, contigo, saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien importante de mencionar. Hay pacientes cuyo motivo de consulta puede ser insomnio, pero en la entrevista clínica podemos encontrar indicadores que nos van a orientar hacia un trastorno respiratorio del sueño. Ayer reflexionábamos en el simposio sobre por qué el insomnio se hace crónico. Bueno, pues en parte podría ser porque no se cuenta con un diagnóstico polisomnográfico adecuado. Entonces, ojo, hay que poner mucha atención en esto. Ser insomne no necesariamente nos excluye de tener otros problemas de sueño. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que este paciente tenga apnea de sueño? Cuello corto, ancho, mejillas, sobrepeso, ¿será roncador al menos? Por supuesto, ¿no? Eso lo excluye de quejarse de insomnio, no necesariamente. Entonces, en la entrevista clínica podemos explorar sobre los síntomas de insomnio, inicio, continuidad, despertar prematuro, pero por supuesto hay que aclarar sobre síntomas de trastornos respiratorios del sueño. Porque, aunque sea insomnio, pues muchos de los insomnios pues tienen sobrepeso, son hipertensos, sudan mucho durante la noche, a veces pues duermen con la boca abierta, se quejan de boca seca durante la noche y roncan. Entonces vean cómo desde un punto de vista clínico estos dos los tenemos que explorar de una manera adecuada. Y la siguiente pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Es más insomnio que paciente con apnea? ¿O predomina el trastorno respiratorio del sueño sobre el insomnio? Esa es la parte de qué vamos a hacer para que esa persona recupere la calidad del sueño. Vean qué interesante es esto de la comorbilidad entre estos dos trastornos, porque acá tenemos las características de los trastornos respiratorios del sueño y acá los del insomnio. Por supuesto que los pacientes insomnes pues tienen un incremento del número de despertares, tienen cansancio, a veces cuando se acompaña el insomnio y la ansiedad se quejan de falta de aire en la noche. Vean qué interesante, problemas cognitivos, baja motivación, dificultades interpersonales, problemas de rendimiento laboral. A veces cuando el paciente insomne está durmiendo, en el periodo en el que duerme, hay ronquido. Ya decíamos, la pareja se puede quejar de que el paciente tiene dificultad de concentración, problemas cognitivos, problemas maritales, irritabilidad, baja de la vida. Como pueden ver, muchos síntomas del insomnio los vamos a tener presentes acá. Y los mismos síntomas de los trastornos respiratorios del sueño pueden estar presentes en el paciente insomnio. Ya hablábamos de los despertares, hablábamos de problemas cognitivos, interpersonales, rendimiento, incluso los problemas maritales también se comparten. Entonces vean cómo es bien interesante porque estas dos entidades generalmente, si uno tiene una orientación respecto a los trastornos respiratorios del sueño, podríamos decir que el insomnio es secundario al problema respiratorio del sueño. Y si uno está orientado desde la parte del tratamiento del insomnio, incluso podríamos plantear que la privación del sueño que provoca el insomnio puede estar provocando síntomas de trastornos respiratorios del sueño. ¿Quién de ustedes se ha desvelado haciendo guardia? Si ustedes no roncan habitualmente, ¿será que roncan después de una guardia? ¿Se quedan dormidos? ¿Y duermen con la boca abierta?
se nos escapa la saliva y sudamos. Entonces, ¿qué pasa? También la privación del sueño provoca síntomas de trastornos respiratorios del sueño. Sin embargo, no es muy útil quedarnos con qué fue primero. ¿Por qué? Porque gracias a evidencia clínica, investigación, estudios con muestras representativas, incluso con la experiencia que tenemos en el consultorio, podemos afirmar que sí hay pacientes que desgraciadamente tienen ambos trastornos. En una revisión, pues se han descrito diferentes resultados. Por ejemplo, evaluando el insomnio mediante cuestionarios en pacientes con diagnóstico polisomnográfico de apnea de sueño mayor que 5 por hora, pues se ha encontrado que el insomnio inicial está presente en el 7,9% de las pacientes de sexo femenino y en el 21,9% de los hombres. Vean qué interesante. ¿Y qué pasa? Incluso estas diferencias entre sexo. Las mujeres tienen más problemas de insomnio de inicio, las mujeres con apnea, respecto a los hombres que en esta muestra tuvieron menos ronquido y menos somnolencia diurna. Entonces, tener insomnio y tener apnea también puede estar matizado por el aspecto del sexo. Evaluando el insomnio desde el punto de vista en 4 preguntas de pacientes con apnea superior a 5 por hora y a 15 por hora, más de un síntoma de insomnio, 42% de la muestra. Vean qué importante es. Entonces no es cualquier cosa. Insomnio de inicio 6%, de mantenimiento 26%, de despertar prematuro 19%. Particularmente, algo que describen aquí es que el síntoma de insomnio de inicio tiene que ver con una disminución del índice de apnea del sueño. ¿Qué pasa? Si esta persona duerme menos, pues va a tener menos oportunidad de tener apnea durante el sueño. Estudiando el insomnio o definiéndolo a partir del índice de severidad de insomnio con una puntuación mayor de 15 en pacientes que han tenido el problema más de 6 meses y bueno, evaluando también la polisomnografía y determinando el síndrome de apnea del sueño con autorreporte, vean, más de un síntoma de insomnio, 39%. ¿De qué estamos hablando? Pacientes que tenían insomnio, más apnea del sueño, más problemas de ansiedad, de depresión y de estrés. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, no es nada más tener insomnio y tener apnea va a empeorar estos indicadores diurnos. Qué interesante. Definiendo el insomnio a partir de 4 preguntas en pacientes con índice de apnea del sueño mayor que 5, vean, activaciones electroencefalográficas, el 33% de la muestra, síntomas, bueno, presencia de despertar prematuro, 21%, despertares en torno de continuidad del 16% e insomnio inicial del 9%. Aquí lo que dicen es que, o lo que concluye es que el incremento del insomnio de inicio nuevamente va a disminuir el índice de apnea del sueño. Y el insomnio de mantenimiento va a estar más relacionado con el incremento del índice de apnea del sueño. Entonces, no es lo mismo tener dificultad para empezar a dormir que tener dificultad para mantenernos dormidos. La naturaleza del insomnio va a estar determinando ciertas características del síndrome de apnea del sueño. 3 síntomas de insomnio en pacientes con índice de apnea del sueño mayor que 5, más de un síntoma, 54,9% de la muestra. Insomnio inicial 33.4, de continuidad 38.8, despertar prematuro 33.4. Luego entonces podemos ver a partir de estas investigaciones que esa relación entre el insomnio y los trastornos respiratorios del sueño pues realmente no es algo poco común.
¿quién hablaba de los adultos mayores? No, de los trastornos respiratorios del sueño en el paciente con apnea, en el paciente con insomnio. Un grupo muy especial son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor problema de insomnio para empezar. Acuérdense de la gráfica de entropenia del sueño, donde se nos ha dicho desde hace casi 40 años que a través de la vida la duración del sueño va a disminuir de manera importante. Entonces, sí, los pacientes, los adultos mayores generalmente nos dicen es que antes yo dormía 8 horas. Adulto mayor, insomnio. Pero también en un adulto mayor con insomnio, la prevalencia de la apnea del sueño incrementa de manera importante. Síntomas de trastornos de inicio y continuidad del sueño y apnea del sueño van a estar relacionados con somnolencia excesiva diurna, ronquido, sensación de ahogamiento en la noche, tos, despertares con sensación de ahogo. En pacientes adultos mayores con insomnio, se les ha hecho la polisomnografía, hasta 45% han tenido diagnóstico de apnea del sueño mayor a 10 eventos por hora. Entonces, tener cuidado con aquella situación en la que decimos si tiene insomnio no hay que hacer el estudio de sueño de inicio. Eso tiene sus, vamos a decir que tiene sus sutilezas que hay que considerar. Si es un adulto mayor, quizás sí valga la pena. Sobre todo, si tiene somnolencia diurna y se la cosa ronquida. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente insomne no tiene somnolencia. Y eso es muy importante de considerar. El insomnio no tiene que ver con la somnolencia. Ya nos han presentado diferentes estudios. Por ejemplo, se ha documentado que con la escala Epworth, los pacientes con insomnio llegan a tener 1 o 2 puntos, a diferencia de aquellos pacientes que tienen apnea del sueño, que generalmente no deben ser. Otro grupo muy importante que podría aparecer como habilidad entre insomnio y apnea del sueño son las mujeres después de la menopausia. ¿Qué se ha encontrado? Generalmente se van a quejar de insomnio, pero con polisomnografía se ha documentado que hasta el 67% podrían tener apnea del sueño mayor a 5 eventos por hora. Qué interesante, ¿no? Es otro grupo que valdría la pena ponerle atención. Vean aquí, se ha reportado que pacientes con apnea del sueño más insomnio, en comparación con pacientes solo con apnea del sueño, pues tienen menor calidad en el dormir. Si es insomnio más SAOS versus solo SAOS, se ha documentado una disminución del tiempo total de sueño, del índice de eficiencia del sueño. En este grupo comórbido, incremento de la latencia del dormir, disminución del tiempo total de sueño y disminución de la eficiencia del sueño. Qué interesante, tener ambos problemas nos va a poner contra las cuerdas, decimos aquí, en el contexto del box. ¿Cómo dicen ustedes en Venezuela cuando va perdiendo un boxeador? Eso es. Muy bien. Síntomas diurnos, bueno, tener insomnio y tener apnea, versus solo tener apnea, pues bueno, está documentado el incremento de la ansiedad, de la depresión, del estrés, incluso con estudios psicofisiológicos, incremento del tiempo de reacción. Ya llegó el paciente, lo tenemos ahí enfrente, ya nos ha pedido que le ayudemos. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué le podemos ofrecer? Uno, es muy importante contar con un diagnóstico específico de insomnio para empezar. No es solo no puedo dormir. Y entonces, pues de qué estamos hablando, es un problema agudo, es crónico, es un problema por higiene inadecuada del sueño, ya se agregó una dependencia de las benzodiazepinas, que es muy común en los adultos mayores insomnios. Hay otras enfermedades
qué medicamentos se está tomando para controlar esas enfermedades. Vean qué importante es todo esto. 2, contar con un diagnóstico específico de los trastornos respiratorios del sueño. Importante, una valoración otorrinolaringológica, quizás por el dentista especializado en esto, por el neumólogo que esté involucrado en esta área. Y bueno, pues contar con una evaluación polisomnográfica. Entonces, ahora que en términos muy generales, solo confino o cuál es el nivel de severidad de ese problema respiratorio del sueño. Incluso si hay buena adaptación a un CPAP, ¿qué presión podría requerir? ¿Y qué vamos a hacer con el insomnio? ¿Podríamos mandarle algún medicamento inductor de sueño? ¿Quién dice sí, quién dice no? Ya se durmieron. ¿Sí, doctor? Sí, yo creo que tiene que evaluarse bajo el concepto que se está haciendo al paciente. En teoría, tratándose un paciente de la tercera edad, que puede tener sobrepeso, etcétera, uno puede decir no, porque puede exacerbar el sábado. Pero también, si el problema primario de este paciente es insomnio, pues podría considerarse el uso o el manejo del insomnio, pero siempre y cuando asociado a poder solventar el problema de la apnea. Pues sí, quizás para darle a dormir alguna noche que está muy ansioso, ¿no? Y si eso está complicando mucho la situación. ¿Quiere agregar algo, doctor? Realmente, sí. Hace 10 años la situación era tan estricta de que hacer un polisomnograma a un paciente con insomnio era un pecado original. Y ahora estamos siendo pecadores cada vez más. Una de las cosas que yo, cuando tengo un insomnio inicial, yo siempre le añado la pregunta de que si es que usted ha percibido la aparición de una apnea, y eso psicológicamente, por un mecanismo psicopatológico de insomnio, ha desarrollado un temor en mí. Eso es un modelo que a mi sueño podría ayudar al insomnio como comorbilidad. El otro aspecto es que generalmente los pacientes que tienen trastornos de insomnio de mantenimiento están más asociados con apnea del sueño. Existe un doctor en Albuquerque que ha escrito bastante, no me acuerdo su nombre en este momento, pero en la gran mayoría de los pacientes con insomnio, su primera intervención es utilizar estos Breathe Right para abrir la latencia nasal en el paciente con insomnio. No sé si será eso una práctica diseminada. Eso es un comentario. Y el otro punto que me parece que es muy, muy importante es cuando nosotros estamos leyendo el estudio al día siguiente, la parte más frustrante es encontrar que el paciente tiene una deficiencia de sueño de 5% y no ha dormido todo. Una de las cosas que he aprendido es yo trato de buscar el medicamento que tenga un perfil más limpio y que no produzca apnea del sueño. No usar benzodiazepinas por lo que, pero yo estoy tratando de utilizar Lunesta, que tiene un perfil más limpio y que no afectaría la respiración. Y eso muchas veces lo utilizo antes para el estudio polisomnográfico para evitar tener ese problema de que el paciente no durmió y vino a un estudio. Ese comentario es muy interesante. No tiene sentido mandar a un paciente a un estudio de sueño si nosotros por clínica estamos viendo que no va a dormir, aunque estemos buscando apnea del sueño, ronquido, etcétera, etcétera, pues es muy probable que se tuviera que corregir primero el insomnio para después poder observar el problema respiratorio. En el sentido farmacológico, estoy de acuerdo, muchos de los hipnóticos clásicos que se utilizan aquí en el país generalmente son de vida larga y pues tenemos que considerar que
Estos hipnóticos también tienen efecto relajante muscular. Luego entonces, si hay ronquido, si hay apnea y si se indica un medicamento de este tipo, pues lo único que podríamos hacer es poner al paciente a dormir, pero empeorar su cuadro respiratorio. Ese es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que durante el sueño, sobre todo durante el sueño, no vamos a tener atonía muscular. Entonces, pues bueno, en general la actividad muscular se va a estar deprimida durante el sueño, pues vamos a agarrar el problema respiratorio. Y también ten en cuenta que la indicación de hipnóticos, sobre todo si se hace durante más de 2 meses, pues vamos a generar un problema de tolerancia y dependencia. Entonces, si hay un problema de insomnio, por ejemplo, inadecuada del sueño, alguna otra situación, pues es muy probable que nosotros mismos lo busquemos complicar. Estoy de acuerdo en ayudarle al paciente a dormir primero y en la clínica del sueño estamos ocupando también una estrategia desde la psicología, no necesariamente desde la farmacología. Ayer estábamos platicando acerca de el modelo de Stillman que explica lo que es el insomnio, aquellos factores predisponentes. Tiene un factor precipitante y luego tienen factores que nos están perpetuando el problema de sueño. El problema del insomnio ya nos va a dejar recuperar la calidad de dormir. Y ahí estábamos platicando que hay que ocupar el tratamiento cognitivo-conductual para el insomnio, sobre todo enfocándonos en esos factores perpetuantes. ¿Qué sucede? Si nosotros le ayudamos al paciente a dormir mejor, a tener un mejor control sobre la calidad de su sueño, lo que va a suceder es que va a descansar mejor, va a controlar ese insomnio, pero eso va a permitir que haya una manifestación más natural del problema respiratorio del sueño, porque ahora sí está durmiendo. Entonces, les traigo un caso clínico para que lo practiquen. Tenemos una paciente de sexo femenino, 58 años, odontóloga jubilada, que llega pidiendo ayuda por insomnio crónico y de más de 10 años. Buena en el grado de arreglo, operadora, antecedentes de depresión, pero con comorbilidad metabólica, a propósito de la conferencia breve, esto es muy común. Y vean la complicación, uso de una tableta, 3 cuartos de clonazepam todas las noches durante 12 años. Vaya que sea un problema crónico. Ya estaba tratando de eliminar estimulantes, no café, no refrescos, no cigarros, no alcohol. Estaba tratando de hacer lo que le tocaba. Jubilada, entonces ya no tenía horarios fijos. Se acostaba a veces a las 12 de la noche, a veces a la 1:30. Se levantaba entre 8:30 y 10 de la mañana. Qué padre, ¿verdad? Nadie de nosotros se ha levantado a las 10 de la mañana en esta semana. Y estos horarios eran de lunes a domingo. Entonces, pues sí, el horario completamente atrasado. Ronquidos, apneas, cansancio, hipertensa, nicturia, sin datos de piernas inquietas y movimientos periódicos de las extremidades, afortunadamente, porque ya nada más eso le faltaba. Escala Atenas de insomnio con 17 puntos sobre 24, que eso se considera un insomnio moderado. Escala de somnolencia EPOS de 6 puntos, perdón, sobre 24, sin somnolencia. ¿Qué hicimos? Bueno, primero una polisomnografía. Y vean aquí, esta polisomnografía nos dio la necesidad de que ocupara un equipo CPAP y le determinaron una presión de 11 centímetros. Pero en lo que llegaba a la polisomnografía, pues, a veces pasa 1 o 2 semanas, dependiendo de cuántos pacientes tengamos, y entonces la intervención fue así: restricción del tiempo en cama, 12 de la noche a 7 de la mañana,
terapia de control de estímulos para que pudiera aprender a provocar el sueño, actividad física matutina y vespertina, activación para controlar la somnolencia, pero también para controlar el peso, y una siesta breve, 15 o 20 minutos, y temprano antes de las 5 de la tarde. Desde el punto de vista cognitivo, se le entrenó en control de respiración y imaginación guiada para provocar el sueño. Se platicó el tema sobre las molestias diurnas que ella aseguraba que todos los síntomas eran provocados por el insomnio, y primordialmente se le explicó que muchas de esas molestias diurnas pueden ser efecto del uso crónico de un medicamento de vida larga. Y también se trabajó la importancia del uso del equipo CEPAP. Sobre todo, esto le ayudó muchísimo para controlar los despertares cognitivos. Desde el punto de vista farmacológico, se le cambió la prescripción de 3 cuartos de tableta a 15 gotas de clonazepam por noche, y la indicación fue que disminuyera una gota de la dosis cada 15 días, porque también estaba muy adherida al medicamento. Y bueno, pues poner mucha atención en cuidarse de las enfermedades, porque también es otro punto. Sale de controlar la diabetes y la hipertensión, no va a poder. Desde el punto de vista de higiene de sueño, le podríamos ofrecer a un paciente, pues en este caso evitar el desvelo. Ya dijimos, nos desvelamos, roncamos al menos. Actividad física, ya lo platicábamos, la siesta breve, sobre todo se trabaja el aspecto de evitar accidentes. El tema del alcohol, de la cafeína, sobre todo evitar que empeore la somnolencia, pero también el alcohol empeora la apnea, la cafeína provoca nicturia. Entonces, bueno, todos estos temas se fueron revisando. ¿Y qué fue lo que pasa? ¿Funcionó o no funcionó? Este es uno de los formularios que ocupo para el seguimiento de mis pacientes. En cuanto a la polisomnografía, bueno, pues tuvo una latencia de sueño de 6 minutos, ya había empezado con su terapia cognitivo-conductual, tuvo un incremento de la latencia de sueño modo 204 minutos, su eficiencia de sueño fue del 94%, pero porque se le ayudó con el procedimiento de noche dividida, entonces ya con CEPAP le mejoró la eficiencia del dormir, 87 activaciones, 35 despertares antes del CEPAP. Esta es su arquitectura de sueño, 5.7% de vigilia, un poco más del 61% de sueño ligero, 17% de sueño profundo y 20% de sueño muerto. Estos valores del sueño profundo y del sueño muerto también fueron consecuencia del uso del CEPAP esa noche. Y bueno, vean el índice de apnea de sueño, 119 por hora. Entonces, es un problema severo. Eran apneas de corta duración, por lo que su saturación de oxígeno no bajaba más allá del 82% y los 120 bronquios. Vean, con este cuadro pudimos lograr los diferentes cambios que les voy a platicar. Primera consulta, segunda, tercera, etcétera, etcétera. Se le dio consulta de manera mensual, y aquí tenemos los indicadores de la calidad de sueño, de las escalas de somnolencia y de aquellos. Entonces, ¿cómo estaba su calidad subjetiva de sueño, sus indicadores subjetivos de sueño? Ella reportaba que dormía 5 horas y media en la primera consulta, cuando nos conocimos. La calidad, y eso subió a 6 horas en la siguiente consulta, a 7.5 en la tercera consulta, y aquí en la cuarta consulta se perdió la mejoría porque se enfermó de la garganta. Entonces, vean cómo, y además aquí, a partir de aquí, ya estaba usando el equipo CEPAP. Luego la calidad de sueño estaba en 6, subió a 8, a 8.5, se quedó en 8. Noches de insomnio por semana, 7, 1, aquí subió a 3 porque se enfermó.
Latencia del sueño, 30 a 60 minutos, bajó a 15, bajó entre 5 y 10 minutos, y aquí subió un poco. Despertares por noche, 4 o 5, 2, 4, 1, 2. Despertar prematuro por semana, 1, 1, 0. Noches por semana con dificultad para empezar a dormir, 5, 2, 0, 0. Dificultad para levantarse, 5 veces por semana, 2 veces por semana, 0, 0. Síntomas de cansancio diurno en la mañana, en la tarde, en la noche, 7 veces por semana, 4 veces por semana en la tarde, en la noche ya no. Esto es muy común en el paciente insomnio. Mucha dificultad en las primeras horas del día y se sienten más o menos bien ya a la hora de acostarse, ya están despiertos cuando se tienen que ir a dormir. Pero en la segunda consulta, ya Pablo con intervención cognitivo-conductual, ya no tenía problema, ya no había cansancio para levantarse, no había cansancio en la tarde y un poco en la noche. Esto ya es más funcional para poder empezar a dormir. Aquí se trastornó, acá 0, 1, 1, y por acá cuando se enfermó regresó el cansancio, sobre todo en la tarde. Acá están los síntomas de somnolencia. Diario somnolencia en la mañana, 5 veces por semana en la tarde, pero en la noche ya no, y vean para la segunda consulta cómo disminuye de una manera importante. Aquí sí se alteró la somnolencia, aquí se volvió a tener control sobre esto. Por 7 puntos, 6, 5, 8, aquí no hay grandes cambios, pero vean en el Atenas, acá tenemos un 19, 10, 7, 12. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? De que aquí tuvimos la oportunidad de una intervención cognitivo-conductual más el uso de este PAP. ¿Y qué pasó aquí abajo con ese clonazepam de 3 cuartos de tableta? Acá ya la teníamos en 13 gotas, al siguiente mes iba en 11 y por acá iba en 15. Entonces, bueno, no les traje los datos de la última consulta porque fue apenas la semana pasada, pero ha mejorado todavía la calidad de su sueño y me parece que ya está en 7 gotas de clonazepam por noche. Mejor calidad de sueño, está controlado el problema respiratorio del dormir y bueno, pues la paciente se siente muy bien. Les agradezco mucho su atención. ¿Tienen anoche? Los Pumas de la universidad. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas, algún comentario. Sí, fíjate, respondiendo un poco lo que habías comentado sobre si tratábamos farmacológicamente al paciente antes de la polisomnografía. Nosotros muchas veces la dilatación entre la consulta y la polisomnografía a veces tarda inclusive un par de meses, ¿no? Porque a veces hay más demanda que oferta, porque no vemos muchos laboratorios en Caracas. Una de las cosas es, bueno, la dicotomía entre que si lo trato o lo dejo y espero, ¿no? Obviamente siempre le da higiene del sueño, pero para el insomnio desesperado eso no es suficiente. Hay un estudio que salió publicado, si no me equivoco, en el Journal of Clinical Sleep Medicine, sobre el uso, el hallazgo de que los pacientes con enfermedad de Alzheimer que estaban utilizando donepezilo había disminuido la cantidad de eventos de apneas y hipopneas por hora. Habían hecho polisomnografía y se había notado como hallazgo que coincidencialmente aquellos que utilizaban donepezilo con respecto a otros tipos de antidemenciales disminuían la frecuencia de eventos de apnea y se había sugerido la posibilidad de que sea por el efecto a nivel de catecolamina, ¿no? El efecto a nivel colinérico. Ese mismo grupo de investigación el año siguiente publicó y decidió investigar el uso del donepezilo de 5 y 10 miligramos en pacientes no dementes, o sea, sin trastornos neurocognitivos mayores,
con el uso de Dolepresiva contra placebo. Y hubo una disminución importante del aparentemente 20-25% solamente del número de apnea. Seguían teniendo apnea, muchos no cambiaban de apnea leve, moderada, severa. El que tenía severa se quedaba severo, moderado, pero reducían un porcentaje importante. Y considerando eso, y uno de los trabajos publicados por el doctor Roth, considerando esos dos detalles, hemos venido utilizando, no sé si alguien ha publicado, si conocen el trabajo, por favor me lo hacen saber, usar amitriptilina como sedante que no te altere la apnea del sueño previo al estudio, para darle una alternativa terapéutica que el paciente pueda tomar para dormir mejor sin que le afecte el índice apnea. El problema es que algunos mejoran con amitriptilina. Entonces el problema es que hay muchos pacientes con apneas leves, que tú no sabías que tenían apneas leves, a veces con amitriptilina mejoran muchísimo, tanto así que después se pierden de la consulta y no van a hacerse el estudio de sueño porque se sienten mucho mejor, porque el mismo efecto a nivel de colinérgico disminuyó el número de eventos por hora. Entonces nosotros eventualmente, si el paciente tiene un requerimiento, y obviamente hemos destacado que y con los pacientes mayores uno se aguanta mucho, si no tiene problemas de ritmo cardíaco, si no hay cardiopatía, si no hay nada de estas cosas, si no hay un sobrepeso demasiado significativo o de repente el tiempo es corto, utilizamos amitriptilina hasta que saque el estudio y se lo detenemos aproximadamente una semana para ayudarlo un poco. Sí, tu comentario es bien importante. Definitivamente cada paciente es único y el tratamiento para cada paciente es como un traje a la medida. Eso es muy interesante porque pues estamos hablando de comorbilidad, de edad, de sexo, de complicaciones con otros fármacos. Entonces sí, aquí depende mucho de la experiencia que tengamos en el manejo de aquellos pacientes y bueno, desde el punto de vista personal que me dedico todos los días a ver gente con insomnio, además de determinar la presencia de alguna otra comorbilidad, de trastorno de sueño, alguna otra enfermedad, pues bueno, lo primero es si el paciente está llegando con insomnio, pues qué vamos a hacer con ese problema, ¿no? Es el motivo de consulta. Desde ese punto de vista, sí, una intervención en ese momento ayuda muchísimo. Al menos pues, se le ayuda al paciente con el sufrimiento que tiene por padecer insomnio, que ya de por sí es demasiado. Doctor Guerrero. Gerardo. Felicidades, Ulises, es muy interesante el manejo del paciente. Y bueno, quería comentarte que en muchas ocasiones, bueno, al menos en la clínica, lo que a mí me ha tocado trabajar y observar con pacientes es cuando tienen esta problemática tanto de insomnio como de posible problema de SAOS, empiezas a trabajar la parte, una de las cosas que más le afecta al paciente con insomnio muchas veces tiene que ver con el desconocimiento de lo que le está pasando, tomando en cuenta lo que hablabas de pacientes de tercera edad, es decir, que duermen menos, que sus horarios se han modificado, y conforme ellos van teniendo conocimiento de que hay cambios en su cuerpo y a nivel de autogenia del sueño, empieza a bajarse el nivel de estrés o de ansiedad que los pacientes presentan. Muchas veces la primera parte, vamos a decir, con la intervención cognitivo-conductual tiene mucho éxito, pero el paciente también en las primeras sesiones te hace la pregunta de, bueno, ¿qué costo tiene la polisomnografía? ¿Y en cuánto me va a salir el tipo de CPAP, la mascarilla, etcétera? Muchas veces lo que a mí me ha tocado observar es que tienen las mejorías del insomnio y aunque sigan con el problema de SAOS, no regresan a consulta por, obviamente, lo costoso del tratamiento, ¿no? Y es decir, pueden tolerar parte del SAOS o ya que conocen la problemática, pues vamos a decir, al disminuir el insomnio, ya no regresan muchas veces para el tratamiento. Sí, esto es muy común. Eso es muy común cuando nos mandan alguna indicación médica y dicen es tal medicamento por 5 días, pero ya al tercero nos sentimos bien y ya ahí dejamos la situación. En lo que mencionas, yo creo que vale la pena retomar el punto de que al menos controlar el insomnio está corrigiendo un porcentaje, quizás el 50% del problema. Y eso es muy importante. Y eso incluso nos llevaría a plantear la hipótesis de qué tanto mejorar la calidad de sueño en un paciente insomnio le puede dar mejor calidad de vida. Digo, en un paciente con síntomas de insomnio, pero con trastorno respiratorio del sueño. O sea, ¿hasta dónde podríamos avanzar?
¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado que los síntomas diurnos del paciente con apnea del sueño son devastantes. ¿Qué tanto una intervención cognitivo-conductual podría ayudarle a tener mejor calidad de sueño independientemente de que se controle el problema respiratorio? Es una pregunta es una hipótesis, es una pregunta para que la exploremos. Que alguien se anima a hacer su maestría o doctorado. Doctor Guerrero. Sí, gracias. Bueno, tiene mucha razón. Yo iba a hacer el comentario precisamente acerca de que en estos pacientes yo suelo decirles, primero, es borrón y cuenta nueva. Lo que a usted le pasa es lo que sucede en su vida y usted lo desconoce. O sea, cuando estamos dormidos es la parte de la vida donde no nos vemos a sí mismos, por lo tanto, hasta ahorita, todas las valoraciones médicas, todas las opiniones, todos los fármacos han sido en base a las quejas que usted tenía, pero lo que pasa en el sueño usted no lo sabe. Entonces, a partir de ahí ya confían en que, bueno, vamos a empezar como algo nuevo y lo hacemos. Un caso como el que tú presentas, a mí me suele funcionar muy bien porque le devuelvo la confianza de que se va a dormir. Para empezar, le muestro que tiene trastorno respiratorio del sueño y se lo explico antes de la polisomnia. Cuando le enseño videos y le enseño la lógica, por qué le duelen los hombros, por qué amanece con la boca seca, por qué le duele la cabeza al despertar, por qué se para el baño varias veces, y entiende, porque dice, todo eso me pasa, me adivinó, antes de que yo le dijera. Entonces les devuelvo la confianza de que a lo mejor hay una posibilidad y les quito el escepticismo. Y luego, cuando les hago el estudio del sueño, si esta persona se duerme a las 2 de la mañana y se despierta a las 10 de la mañana, pues todos sus ritmos y sus ciclos están desplazados en el tiempo. Su hambre le va a dar a las 11 de la mañana, la comida va a ser a las 6 de la tarde, la cena va a ser a las 12 de la noche. Entonces, primero hago que entienda su fisiología y sus necesidades, y yo le diría, póngase el CPAP y tómese el clonazepam, pero duérmase a las 2 de la mañana. Pero doctor, ¿cómo? Es que lo demás es pura preocupación. Su ciclo de sueño empieza a las 2 de la mañana y despiértese a las 10 de la mañana sin problema, es jubilar, puede hacerlo. Cuando despiertan a las 10 de la mañana y se despiertan ligeras los pacientes, con muchas ideas, a veces con apetito sexual, a veces se despiertan descansados y sin la boca seca, entonces dicen, entonces sí se puede. Ya cuando se obtiene eso, hacemos el desplazamiento poco a poco en el tiempo, cronoterapia y con la terapia conductual, desde luego, para que puedan ellos conocer sus necesidades fisiológicas y así tener un ajuste de su horario. Y me ha funcionado muy bien, aunque pareciera pues que no se debe. Yo les digo, duerma a la hora que su cuerpo pide sueño y se despierta muchas horas después. Es impresionante, como esta señora despierta a las 10 de la mañana porque es su horario. Y ya nada más le devuelve la confianza y ahora sí, ¿qué hacemos? Y todo lo empiezan a hacer porque conocieron una parte de su vida que nadie les había logrado. Es la parte que ni ellos sabían, ¿verdad? Ese era mi comentario. Gracias. Un último comentario Pues eso, del doctor Liendo para terminar ya de... Un comentario que quisiera hacer, esta paciente tiene lo que la literatura ha llamado diabesotensión, o sea, diabetes, obesidad y hipertensión. Una de las cosas que vemos con frecuencia es de que todos estos pacientes están con medicamentos para colesterol. Y una de las cosas que yo he aprendido es de ver cuáles son los medicamentos del colesterol que son hidrosolubles y liposolubles. Los liposolubles penetran la barrera hematoencefálica y pueden producir insomnio. Ahí los hidrosolubles no producen insomnio. Tengo un paciente con un índice de insomnio de 21 que comenzó hace 5 años el insomnio. Y yo le así en la ficha de inicial cuándo comenzó su medicamento para el colesterol hace 5 años. Lo cambiamos de un liposoluble a un hidrosoluble y el índice de insomnio mejoró de 21 a 10. Y mi segundo comentario es, vemos más casos con nocturia que tienen apnea del sueño. La maniobra de Müller incrementa la distensión de la aurícula y produce un modo péptido natriurético. Yo quisiera saber cuál es la incidencia de nocturia en pacientes con insomnio puro
y que sí esto podría ser un indicio para pensar de que la paciente podría tener Parkinson. Este punto es muy interesante. En el paciente insomne, generalmente me refieren que se levantan a orinar varias veces por noche. Y la pregunta es, ¿estaba despierto y se levantó a orinar porque no podía dormir? ¿O estaba dormido y lo despertaron las ganas de orinar? Porque esa es una distinción muy importante. Casi siempre en el caso del insomnio, la necesidad de orinar por la noche tiene que ver con la ansiedad y con esta incapacidad para poder dormir. Viene pues el cansancio por estar ahí dando vueltas en la cama y mejor se levantan a hacer otra cosa. Entonces, aquí, clínicamente hablando, lo más importante es determinar si estaba dormido o estaba despierto en el momento en que se levantó a orinar y qué tan ansioso se está presentando durante la noche. Bueno, muchas gracias, perdón, ya estamos excedidos de tiempo, ya el doctor Castro me está contando con un revólver para que ya nos vayamos a dormir y no vuelva a poner el logotipo de los Pumas, pero anoche ganamos.